Muy buenas tardes para todos. Les agradezco muchísimo que estén en sintonía para la conferencia de hoy, que va a ser muy interesante. La Sociedad Bolivariana, pues, de Colombia, en cumplimiento de su función, nuevamente llega a distribuir parte del pensamiento y de la historia reciente y verdadera de nuestra nación en relación con el libertador Simón Bolívar. Hoy tenemos un aspecto muy importante de nuestra historia y que es fundamental para todos los días. El tema para que tratar en el día de hoy es la retrospectiva fonográfica del himno nacional de la República de Colombia. Va a estar a cargo del historiador Guillermo González Restrepo de Fusagasugá, donde él vive y donde es figura principal. Él es un cronista y un historiador muy importante de la provincia cundinamarquesa, miembro del número de la Academia de Historia de Cundinamarca y presidente del Consejo Directivo de la Fundación Emilio Sierra de Fusagasugá, que revive la historia de ese importante municipio que es Fusagasugá. Allí él ha venido reviviendo la historia de ese municipio, que es sumamente importante. Ojalá que todos los municipios grandes de Colombia tuvieran el privilegio de tener vivo un historiador de primera categoría para que estuviera trayendo los recuerdos antiguos y recientemente producidos en esos sitios que son para todos los colombianos sumamente interesantes. Guillermo González además es autor de obras como Los Rincones Cundinamarqueses, Los mitos y historias de Cundinamarca, de la historia extensa de Fusagasugá, de los mitos y leyendas de los compositores colombianos, la historietas de la historia de Fusagasugá y muchos ensayos literarios sobre música colombiana, que es en lo cual es un gran experto. Es cofundador de la emisora La Voz del Simacuto, Sumarruco de Arauca en 1969, gestor de la creación de la oficina de prensa de la Gobernación de Cundinamarca, a donde me acompañó durante toda mi gestión en ese cargo de gobernador de Cundinamarca, con un desempeño sumamente importante y con unos resultados espléndidos. Director del Departamento de Comunicaciones del SENA, asesor de la Rectoría de la Universidad de Cundinamarca, director de la Consejería de Comunicaciones de la Alcaldía de Fusagasugá, director del programa de historia musical de Colombia en 1987. Es un distinguido cronista del periódico El Espectador de Bogotá durante, creo que por lo menos 30 años. Y gestor actual y coordinador general de la emisora cultural de Fusagasugá, Ondas del Fusacatán. Ojalá que todos los municipios grandes e importantes con muy brillante historia contaran con un historiador tan importante como Guillermo, que es una persona excepcional por su trabajo y por su experiencia. Él me acompañó, como les digo, en la gobernación y fue un punto fundamental para la relación de todas las obras y programas que se desarrollaron. Los dejo pues con el doctor e historiador Guillermo González Restrepo, que es un excelente historiador. Doctor Miguel, muchísimas gracias, muy amable por esa presentación tan especial, tan cariñosa y tan afectiva, como siempre has sido durante toda tu vida, con este servidor y con todas las personas que por fortuna te conocen. Un saludo muy especial
pero muy especial a todas las personas que en este momento nos acompañan, especialmente a los miembros de la Sociedad Bolivariana de Colombia. El tema es un poco extenso y he querido escribirlo para no extenderme demasiado, porque hay muchas cosas que decir y que no se han dicho sobre el himno nacional de la República de Colombia. Y especialmente una de las grabaciones que se hicieron inicialmente en los Estados Unidos de Norteamérica y concretamente en Camden, New Jersey, Estados Unidos. Así que me he puesto a escribir parte de la historia. La mayoría de quienes me están escuchando en este momento, pues obviamente ya la conocen. Pero aquí voy a hacer algo especial, cosas que prácticamente no se han dicho y hacen parte de la historiografía de nuestro himno nacional. Antes de comenzar, quiero agradecerle aquí a Claudia Patricia Galeano, una eficiente asistente, y desde luego a Omar Acosta Castro, que me ha prodigado en la tarde de hoy. Al fondo de pronto escucharán pajaritos, porque estoy en un sitio rural de nuestro Fusagasugá, pincelada crepuscular de los Andes. Comencemos. Un tema casi nunca tratado del venero histórico de la patria es, indubitablemente, el relacionado con el canto épico que identifica nuestra nacionalidad, nuestro glorioso himno nacional. Claro, el cual tiene antecedencias en el sentir popular y mucho antes de adoptarse. Se escuchaban tonalidades y cánticos literarios como, por ejemplo, la canción de la victoria, que no es otra que la misma vencedora que acompañó al ejército patriota en la gloriosa batalla de Boyacá, de la que el 7 de agosto pasado se cumplieron 200 años y que arrancó para siempre el yugo y la dominación ibérica de nuestro suelo nodrizo. Aquellas notas no eran otras que estas que ya vamos a escuchar. Oigamos. Bueno, ahí está la canción de la victoria, que más comúnmente la conocemos como la vencedora. Por este índice, y vamos a entrar ya en materia. El segundo apellido era Topay, como bien ustedes lo conocen. Era hijo de Vicente y Teresa. Apenas si tendría unos 10 años y cursaba los primeros años de escuela pública, cuando aquí los noveles republicanos empezaban a olvidar una estrofa aprendida al calor de la revuelta. Estoy hablando por allá de 1814, y esa estrofa decía: a la voz de la América unida, de sus hijos se inflama el valor. Sus derechos el mundo venera y sus armas se cubren de honor. Estrofas seguidas de otras no menos explosivas, a las que se le arropó de música marcial y que se constituyó en otro de los himnos patrios hasta cuando apareció en 1847
un canto épico denominado El 20 de Julio, con letra de José Caicedo y Rojas. La música era de José Joaquín Guarín. Este José Joaquín Guarín tiene una historia que casi nadie ha narrado. Era hijo de un cura, aquí entre nos. Pero eso ni le quita ni le pone. Estamos hablando de un pueblo cundinamarqués que queda en las estribaciones de la cordillera oriental. Bueno, entonces la música es de José Joaquín Guarín y que se convirtió prácticamente en el himno oficial de la Nueva Granada. Bueno, ese fue el himno de la Nueva Granada. Ahí escuchábamos una voz que de pronto la mayoría de los que estamos aquí conocimos alguna vez o lo escuchamos alguna vez. Es un tenor ligero que se llamó Luis Dueñas Perilla, el autor de Negrita, ustedes se acordarán. Ahí estaba, era la voz cantante con un cuerpo de voces finales. Ese entonces era el himno de la Nueva Granada. Pasó el tiempo. Orestes Índice se vinculó al mundillo artístico romano y por allá en 1864, cuando tenía 17 años de edad, llegó a Bogotá y llegó como primer tenor de ópera de la compañía italiana de espectáculos de un señor muy conocido de la época que se llamó Egisto Petrelli. Y después de varias presentaciones de resonante éxito, se enamoró de una damita de origen francés llamada Janet, con quien se casó en la Catedral de Bogotá el 11 de febrero de 1866, bendición nupcial impartida por el ilustrísimo señor obispo de ese entonces, Vicente Arbeláez. Con ese nombre bautizaron un pueblo aquí en Cundinamarca y seguramente muchos más en diferentes partes de Colombia. Arbeláez justamente se llama, queda a unos 18 kilómetros de Fusagasugá, y estuvo como testigo en aquella oportunidad el señor Ramón Izaza. El padre de Justina, Justino Janot, acaudalado comerciante residenciado en Bogotá, casado con Eugenia Chamberrier, oriunda de La Habana. Él era propietario de la hacienda Prado. Y sobre esto me voy a referir un poco más adelante. In situ, allá estuve muchas veces buscando los reflejos del himno nacional de la República de Colombia. Eso es Hacienda Prado, que además fue comprada por alguien muy importante de Fusagasugá, Maximiliano Aya, un hombre prestante. Él fue, entre otras cosas, veo que me acompaña el doctor Dávila, fue uno de los primeros presidentes que tuvo el Jockey Club de Bogotá. Él era Fusagasugá.
Pero sigamos con la Hacienda Prado. Esto queda al norte de Nilo, sobre el viejo camino de Pueblo Nuevo, en donde cultivaba toda suerte de productos agrícolas de tierra caliente. Sin duda, era una de estas haciendas bien explotadas, a la que por iniciativa de Oreste se le agregó la exploración del añil, que a la postre señaló el fracaso económico de la familia. Hay un caso que no voy a referir, de pronto lo podemos dejar para otra oportunidad si a ustedes les interesa, es hablar de la Janiot y hablar de esa familia. Nosotros los colombianos somos muy dados a olvidar absolutamente todo, toda la historia cierta de Colombia, y nos quedamos con las anécdotas. Bueno, pero eso será en otra oportunidad. El italiano se puso al frente de la citada hacienda y prácticamente se había olvidado del canto y la interpretación para entretenerse con su mujer y sus hijos, Teresa Eugenia Justina, ese era el nombre, Oreste Justino Vicente María, también, nacido en Nilo en el mes de octubre de 1873. Y Emilia Justina Eugenia, eran los tres, dos mujeres, terminaron su vida vendiendo alfandoques. Terrible la situación. Ellas todas entretenidas en el laboreo y beneficiadero del añil. Esporádicamente viajaba a Bogotá, en donde se le apreciaba en todos los círculos sociales, no solo por ser extranjero, sino por su comportamiento, don de gentes y desde luego por sus dotes artísticas. Precisamente en una de sus visitas a la romántica Santa Fe de Bogotá, se encontró con un trapero de barrio, empleado público muy simpático, llamado José Domingo Torres. Yo creo que ustedes conocen bien la historia de José Domingo. Este era un fanático seguidor del presidente Rafael Núñez, quien, por congraciarse con este, le pidió al tenor que musicalizara unos versos que en cualquier noche de desvelo Núñez había compuesto para su heroica ciudad de Cartagena. Ustedes saben que él era cartagenero. Casi no lo consigue. Y ahí viene Justina. Si no es por la intervención de la propia Justina Janiot, la cosa de ya que ya en su propio nombre, ella, Justina, le suplicó a su marido que lo hiciera. Fue entonces por virtud del amor y no de la lambonería de Torres, como se ha venido especulando historiográficamente, que Oreste Sindici compuso la marcialidad del himno, que desde el 18 de octubre de 1920, este dato es bien interesante para que lo tengamos aquí presente, porque un poco más adelante hablaremos de ello, que desde el 18 de octubre de 1920 y por medio de la ley 33 de ese año, es el oficial de la República de Colombia. Si Cartagena inspiró a Rafael Reyes las estrofas épicas del canto patriótico, Nilo fue el candil que iluminó la musa creadora de Oreste Sindici para componer su laureada música, producto de la residumbre de las atalayas circundantes y de la dulzura rítmica de los arroyuelos cantarinos de la campiña. Nosotros aquí en Fusagasugá, al comienzo lo dije, aquí lo llamamos, los atardeceres, los llamamos pincelada crepuscular de los Andes. Nuestro sol, el sol de los soagagores o sutagaos, primitivos habitadores de esta zona, siempre, desde la noche de los tiempos, el sol se nos oculta tras las atalayas del Quininí y el Ambilá. Y eso era lo que veía necesariamente Oreste Sindici detrás de esas atalayas, de esos cerros tutelares de Fusagasugá. Precisamente en este momento las estrofas y la música
de los cantos patrióticos de Francisco Villalba. Ojo, nombres que han desaparecido con algunas excepciones. Gabriel Pons, Lorenzo María Llenes, muy conocido. José Caicedo y Rojas, ya lo habíamos mencionado. José Joaquín Guarín, Daniel Figueroa, el holandés Carlos Van Ocken, Lino de Pombo, Santos y Fuentes y Maximiliano Grillo, por citar sino un puñado, comenzaron a declinar en el sentimiento popular para dar paso al de Núñez y al de Sindich. Y esto no se hizo necesariamente para la República de Colombia, sino para el Corralito de Piedra allá en Cartagena. Justamente la primera versión grabada, ojo con esto, que es lo importante seguramente de esta charla, de esta lectura, justamente la primera versión grabada del citado canto nacional, interpretado por primera vez y en forma no oficial, debajo de uno de los tamarindos del parque principal de Milo, entre agosto y octubre de 1887, por el propio Oreste, y en el órgano de la parroquia, que aún se conserva, bueno, pedacitos de él, fue realizada por la Lira Antioqueña en los estudios de la Columbia Record en los Estados Unidos. Esta grabación que vamos a escuchar, amables oyentes, fue la primera que se hizo del himno nacional de la República de Colombia, el 20 de julio de 1910, 100 años después de los acontecimientos libertarios de aquel 20 de julio de 1810. Voy a detenerme, amables cabildantes de esta reunión, en hacer algo muy especial. Es un libro que tengo hace mucho tiempo y es un venero de conocimientos. Resulta que es de Félix Serret. Este Félix Serret vino varias veces a Colombia y vino un trabajo específico a realizar algunos trayectos del ferrocarril de nuestro país, que era uno de los más extensos que había en Latinoamérica, y ahora no queda ni el recuerdo de eso. Me acuerdo, ya que estoy hablando de esto, que cuando el doctor Dávila, Santa María Dávila, estaba en la gobernación de Cundinamarca, alguna vez nos dijo, bueno, yo quiero hacer por lo menos el último recorrido en tren. Y digo, ¿y a dónde va a ir? Y digo, pues a Girardot. Y evidentemente una línea férrea que había sido inaugurada por el presidente que estuvo muy vinculado aquí a Fusagasugá, que fue el general Rafael Reyes, muy importante para Colombia, indubitablemente. A él se le debe esa vía férrea. Pues, haciéndole caso a él, pues nos montamos en ferrocarril. Y yo creo que fue el último recorrido que se hizo entre Bogotá y Girardot a través del ferrocarril. Eso se acabó también. Qué lástima. Bueno, entonces, este señor Félix Serret escribe muchas cosas y las señala desprevenidamente. Él era francés, muy poca información se tiene de él, pero miren ustedes con relación a lo que acabamos de escuchar. Es algo bien interesante, por aquí lo señalé, lo tenía por aquí lo está, voy a leer.
Él no tenía por qué hablar bien o mal de Colombia, lo que veía, simplemente. Dice en la página 226, después de cenar, él venía en un barco, ¿no? Él venía en un champán, él venía viajando al interior de Colombia, por el río Magdalena. Después de cenar, el capitán organizó un gran concierto con el gramófono, con el fin de distraernos un poco. Los trozos más populares de la Traviata y de la Favorita alternaba sin la menor interrupción con los aires lánguidos de la Paloma o de los acentos marciales de las marchas militares. Esta audición no costaba nada, naturalmente, como los conciertos de nuestra Academia de Música. Pero, y ahí viene el caso, pero habríamos hallado algún placer, a pesar de todo, si no se hubiera abusado tanto del himno nacional colombiano, que ya conocíamos todos de memoria, al punto de poderlo cantar sin omitir una corchea y menos un suspiro. Bueno, y ustedes me van a decir, ¿por qué? Pues es lo que acabamos de escuchar, porque fue el primer himno que se grabó en el mundo del himno nacional de la República de Colombia. Y claro, había un fervor extraordinario por escuchar esto. Yo sí les recomiendo con todo respeto que lean este viaje a Colombia entre 1911 y 1912. Vamos a poder entender muchas cosas de lo que hoy tenemos o no tenemos en Colombia. Bueno, voy a continuar. Ya habíamos hablado entonces la Lira Antioqueña. La Lira Antioqueña era un grupo antioqueño. Ahí estaba el papá de uno de los grandes compositores, por ejemplo, El Camino de la Vida. En este momento se me escapa su nombre. Y él era el padre de uno de los integrantes de la Lira Antioqueña. Todos antioqueños, era sastre como todos los cantantes y las personas que tenían bandas de música y cosas de estas. Hace ya largos años, buscando testimonios para escribir crónicas de historia en el periódico El Espectador, donde trabajé muchísimos años, tan pronto como la familia Cano vendió esto, yo me retiré. Yo no tenía ya nada que hacer allí. El sentimiento era otro, ya era más económico que de sentimiento nacionalista. Tuve la oportunidad de llegar hasta la ya mencionada Hacienda Prado y comprobar, después de caminar unos 45 minutos por un camino sinuoso y desdibujado, y una naturaleza que hierve bajo los pies, que esa, que debiera ser un venero de admiración, estoy hablando de la finca, de la casa, esa que debiera ser un venero de admiración y respeto por lo que significa para el país, hoy es tan solo una sombra de vergüenza, de olvido indolente y un pecado de lesa patria. Aquí no estimamos lo nuestro, pero sí queremos lo extranjero. Allí entonaban aún el caucho, allí estaban, diría mejor, allí estaban aún el caucho real y el higuerón, que fueran testigos mudos de las antiguas alegrías de Oreste. También las paredes casi derruidas de lo que fuera tradicional mansión campestre, en cuyos rincones anidaban las arañas, que desde tiempo entonces aprendieron a tejer pentagramas de ingratitud con corcheas de desprecio. Allí también, refundido entre la maleza, vaga el espíritu de Síndici, que una vez vio morir de melancolía a su amada Justina, que no era mayor de 46 años, y a quien para colmar la desdicha de su infortunio, no le permitieron sepultar en Nilo, ni en agua de Dios, y tuvo que llevarla a Tocaima,
en donde, sin una oración ni una señal crucifija, quedó para siempre la que fue, a la postre, la inspiradora de las notas inmortales, inmarcesibles del himno nacional de la República de Colombia. Dejemos esta historia triste y como un homenaje a Justina Yaniot, escuchemos la segunda grabación fonográfica del canto nacional realizada en el año de 1915 por Emilia Sánchez en los estudios de la Víctor en Camden. Curiosamente, con este mismo nombre, Emilia, ojo, fue bautizada la última hija de los esposos Sindichi y Yaniot, nacida en Bogotá el 1 de noviembre de 1878. Debo informarles, queridísimos y aquí presentes virtualmente en este conversatorio, en esta charla, en esta lectura, que estas grabaciones se realizaron tal y como Sindichi concibió la partitura original. Ojo con lo que les voy a decir. Todavía no era el himno nacional oficial de la República de Colombia, que, como ya lo dije anteriormente, fue en 1920 y lo hizo un presidente antioqueño. Tenía que ser así. Hay algo. A la mujer siempre se le ha tenido por allá, en un rinconcito. Y oficialmente, ninguna mujer oficialmente ha grabado el himno nacional de la República de Colombia. ¿O sí? Si estoy equivocado, les ruego al final me hagan la aclaración porque la necesito también, obvio. Esta Emilia fue entonces la primera y única mujer que ha cantado, ha grabado el himno nacional de la República de Colombia. Esta, por allá en 1915, en Camden, New Jersey, Estados Unidos, donde estaba la Víctor, no la RCA Víctor, porque la RCA Víctor apareció por allá en 1928-24. Entonces, vamos a escuchar, ahora sí, aquí está nuestra colaboradora tan querida, que nos va a colaborar con esto. Vamos a escuchar la grabación de Emilia Sánchez, la primera grabación, digámoslo oficial, aunque no lo era, porque el himno nacional de la República de Colombia, el de hoy, pues no lo era, pero ya había cogido una gran fuerza. Escuchemos a Emilia. Muy bien, ahí estaba la voz de Emilia Sánchez, cantando tal y como compuso el himno el maestro Oreste Sindichi, con, desde luego, con los versos del presidente Núñez. Sobre esto voy a ser un poco infidente al final, porque, bueno, dejémoslo al final para que ustedes estén pendientes de ello. Hay muchas cosas que nadie conoce, de pronto ni les interesa conocer, con excepción de quienes estamos reunidos en la tarde de hoy. Mucho antes de que el gobierno del presidente Marco Fidel Suárez, antioqueño, oficializara el himno, la banda Prior realizó una grabación para la Víctor, pero existe la duda de que si fue hecha en Londres o en Nueva York. Lo cierto es que esta banda, dirigida por Arthur Prior, recopiló la mayoría de los himnos tanto de América como de Europa. Aquí en Fusagasugá tenemos una fundación, que es la Fundación Emilio Sierra, para la cultura. La Fundación Emilio Sierra
fue creada a 36, 37 años para rescatar los valores vernáculos de nuestra región. Uno de los departamentos más desdibujados culturalmente en Colombia es precisamente Cundinamarca. Y es un departamento, el Estado soberano de Cundinamarca creó una capital. Y ese Estado soberano pues se terminó, bañaba sus fronteras, como ustedes mejor lo saben que yo, bañaba sus fronteras en el Orinoco, ahora en el río Magdalena. Pues allá teníamos una capital y se la entregamos a Bogotá. Los parlamentarios antes de la Constitución de 1991, que se decía eran de Cundinamarca, no lo eran, no había sino uno, Efraín Páez Espitia, si no estoy mal. El resto no lo eran. Eran gentes venidas de todas partes, menos de Cundinamarca. Es un país, es un departamento culturalmente absolutamente desdibujado. Pues claro, en eso hasta el Chocó nos gana, y allá sí que valoran lo que ellos tienen allí. Pero por razones geográficas muy particulares que no voy a entrar a manifestar en la tarde de hoy. Otro día será. Entonces estábamos hablando que antes que el gobierno del presidente Marco Fidel Suárez oficializara, bueno, eso ya lo había dicho, estábamos hablando de la banda Prior, que hizo prácticamente comercialmente todos los himnos de América, y obviamente ahí incluyeron el nuestro. Sin duda, la primera grabación que se hizo en Colombia fue la de los cantores Ferruccio Benincore. Pues con ese apellido pues no debe ser de Pasca, no debe ser boyacense, de ninguna manera, debe ser italiano, como lo es evidentemente. Estaba también Carlos Romero, tan importantes que fueron en la capital del departamento de Cundinamarca, que es Bogotá. Helio Cabanzo y Carlos Lozano. No fue Carlos Lozano que fue presidente de la República y que nació aquí en Fusagasugá, hijo de un hombre muy importante, Fabio Lozano Torrijos. Bueno, entonces estábamos hablando de Carlos Lozano, quienes sobresalían en el ambiente artístico de la década de los años 20. Como se advertirá, no solo fue esta la primera grabación hecha en Colombia, sino la primera realizada, ya oficializado el himno, hecho ocurrido el lunes 18 de octubre de 1920, por medio de la ley 33 de ese año, como quedó establecido con anterioridad. Vamos a escuchar entonces, pónganle cuidado, esto ya estaba oficializado. Y esta grabación se hizo aquí en Bogotá, con todos los hierros técnicos. Hay que decir una cosa. Resulta que Berliner fue uno de los que inventó, eso no descubrieron nada, inventó lo de las grabaciones, junto con otros, desde luego. Y entonces las primeras fueron acústicas. Esta sigue siendo acústica, porque después vinieron las eléctricas, que tienen un mejor sonido. Vamos a escuchar entonces a los señores Benincore, Cabanzo, Romero y Lozano en la primera grabación oficial de lo que era el himno oficial y de lo que es hoy el himno de la República de Colombia.
Bueno, ahí estaban Benín Core y Gavanzo Romero y Lozano. En Bogotá hicieron esta grabación, la primera grabación oficial de lo que hoy es, y desde 1920 el himno nacional de la República de Colombia. A finales de los años 20 apareció en el mercado, poco difundido de los discos por esa época, esta grabación realizada por una banda española contratada por el sello Columbia, Nueva York, en donde curiosamente se da como autor de la música del himno nacional de la República de Colombia al director de la orquesta, que era Rafael Taleman, quien era por aquella época un sobresaliente compositor y arreglista radicado en Medellín. Todos estos testimonios que estamos escuchando aquí pertenecen al Centro de Documentación de la Fundación Emilio Sierra para la Cultura. Vamos a escuchar entonces a la banda española. Bueno, ahí estábamos escuchando justamente a la banda española, ya va cogiendo cuerpo, ¿no? Va cogiendo cuerpo absolutamente, absolutamente. La cosa va mejorando. Esta grabación, desde luego, no se hizo aquí en Colombia. Las casas disqueras, la primera de ellas comenzó en Cartagena con Toño Fuentes por allá en el año 34 o 35 más o menos. Y eso no hacían todo aquí, hacían lo que llaman el máster y lo mandaban, lo enviaban, no lo mandaban, lo enviaban a los Estados Unidos. Sigamos. Ya vamos a terminar porque creo que ustedes están fatigados. La banda Columbia irrumpió en 1928 aproximadamente, con una versión en la que aparecían coros acompañando al solista Julián Mario Oliver, con el chileno Fuentes Pumarino. Este señor Pumarino, ¿cómo le debemos a él que la música colombiana haya sido grabada en los Estados Unidos? Un hombre eminentísimo, musicalmente hablando, Fuentes Pumarino, quienes por la época grababan muchas canciones colombianas para ese sello Columbia. Pumarino, genial, espectacular. Un día de estos, si ustedes lo quieren, hacemos un programa de esta clase de música, en donde vamos a recordar, hemos retrocedido muchísimo. Si ahora tenemos en el espectro universal de la música a unos muy pocos, a Shakira, qué sé yo, a otros muy pocos, pues resulta que en esa época los que dominaban el espectro musical de América, pues no eran otros, los colombianos, claro. Inclusive mucha música nuestra se la llevaron. Y ahora la importamos, si es que importamos esa clase de música, pues con autores que realmente no son. Vamos a escuchar entonces la banda Columbia, a ver cómo les parece y si esto ha avanzado, sí o no, en cuanto hace a las interpretaciones oficiales ya de la oficialización del himno nacional de la República de Colombia.
Bueno, ha mejorado bastante, sin lugar a dudas, y ya estamos por allá en el año de 1928, hace ya un poquito de años. Ya para 1930, la famosa Orquesta Internacional, ya voy a hablar de ella, que era de planta de la casa disquera Víctor, se convirtió en banda y grabó esta interesante versión de nuestro himno patrio. Pero no voy a dejar pasar el momento para hablar desde la Orquesta Internacional. Una de las bandas más famosas del mundo fue constituida en los Estados Unidos y concretamente en Camden, New Jersey, Estados Unidos, para grabar canciones y melodías que llegaban a los estudios de la Víctor allá en Camden. Por esas épocas estaba de director un director extraordinario, formidable, era mexicano. Nosotros debemos muchas cosas musicales a México, pero México también nos debe muchas cosas importantes. O si no, que hable Yucatán y hablamos del bambuco yucateco. Bueno, en otra oportunidad habrá para hablar de todas estas cosas. ¿Quién era el director en esta oportunidad que vamos a escuchar de la banda internacional? Eduardo Vigil y Robles. Este Eduardo Vigil y Robles, gentiles conferenciantes de la tarde de hoy, fue contratado por los Estados Unidos para que hiciera lo mejor que pudiera de los arreglos de la música que llegaban desde el cono sur de la antípoda de América, en el sur, hasta recorriendo toda América, Mesoamérica, hasta llegar a los Estados Unidos. Todo lo recogieron. Pero mirando exactamente y haciendo un análisis, la mayor cantidad de grabaciones que se hicieron de esas músicas, todas eran colombianas de autores colombianos que nunca reclamaron para sí absolutamente nada. Es más, en alguna oportunidad, una canción que todos nosotros hemos oído en alguna oportunidad, Mis Flores Negras, de Julio Flores, el poeta chiquinquireño, que yo no sé por qué lo llaman poeta menor. Después también hablamos de esto. Resulta que la grabó Carlos Gardel, que fue el primero que la grabó en los Estados Unidos en 1919 o 20. Y resulta que allí aparece como autor no Julio Flores, sino un argentino. Bueno, en fin. Vamos a escuchar, para no entrar en más disquisiciones de esta naturaleza, a la banda internacional interpretando el himno nacional oficial de la República de Colombia. Bueno, ¿cómo les pareció la banda internacional? Sigamos, ya voy a terminar. Hacia 1931, ayer por la tarde, más o menos, llega una de las versiones más hermosas del himno nacional, grabada en Italia, por el extraordinario tenor lírico Tito Schipa. Todo parece indicar que esta interpretación, que dura 7 minutos, desde luego aquí no la vamos a escuchar toda, fue ordenada por el gobierno de alguien que fue presidente de la República y fue, yo no diría que presidente, fue un estadista, Enrique Olaya Herrera, muy vinculado a Fusagasugá. Ahí le debemos muchas cosas, que se acuerden o no de él, ese es otro asunto completamente distinto.
Esta grabación entonces se le debe al doctor Enrique Olaya Herrera, pues la gestión. La misma fue retirada del comercio por la Víctor, a raíz de la ley que obligaba el arreglo del maestro José Rosso Contreras, de quien ya me voy a ocupar. Hay una cosa que no puedo dejar, así me demoro un poquitico más, pero son cosas que prácticamente no se hablan casi nunca. El doctor Belisario Betancourt, a raíz de un incidente que tuvo con Carlos Julio Ramírez, que tuvo él no, que tuvo el país con Carlos Julio Ramírez, que era cundinamarqués, era de Tocayo, ordenó que nunca más, por lo menos en su administración, se interpretara el himno nacional de la República de Colombia cantado por Carlos Julio Ramírez, que es una de las mejores interpretaciones que se ha hecho de nuestro himno, sin lugar a dudas. No voy a entrar en detalles por qué hizo eso el doctor Belisario Betancourt, pero tenía toda la razón. Entonces, el himno nacional, a partir de esos incidentes, el himno nacional de Colombia, en todas las emisoras y en la televisión colombiana, se escuchaba precisamente a Tito Esquipa. Para mí, personalmente, es uno de los mejores tenores líricos de todo el mundo, para mí. Hay otros, desde luego. Estamos hablando aquí de Alfredo Kraus. Alfredo Kraus es espectacular. Lo que pasa era que un hombre humilde, y entonces no reclamó casi nada para sí. Pero en fin, vamos a escuchar entonces unas partecitas de Tito Esquipa interpretando el himno nacional de la República de Colombia. Ningún otro que yo sepa ha grabado todas las estrofas y el coro, desde luego, del himno nacional de la República de Colombia. Es decir, por solicitud que le hiciera ese gran estadista que tuvo este país, que se llamó Enrique Olaya Herrera, Tito Esquipa. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien termina ayer, el bien termina ayer. Oh, inmarcesible, oh, júbilo inmortal, hambriento un pueblo lucha, horrores viviendo, atercido luz. De Cartagena, la abnegación es mucha, y escombros de la muerte, desprecia todo el sol. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, en tu de dolores, el bien termina ayer, el bien termina ayer. Muy bien, un sonido extraordinario para hacer de esa época. Estoy hablando de antes de 1946. Tito Esquipa. Tiene unas grabaciones extraordinariamente bellas, muy, pero muy bellas. Sigamos porque ya voy a terminar, de verdad. Como ya dije, en 1946, cuando adoptaron oficialmente los arreglos
y transcripciones del profesor José Rosso Contreras, compositor sobresaliente nacido el 7 de agosto de 1894 en Bochalema, norte de Santander, en el hogar formado por Pío Rosso y Chiquinquirá Contreras. El maestro murió en Bogotá después de una brillante carrera el 17 de octubre de 1976. También fue él quien realizó los formidables arreglos orquestales del himno de Cundinamarca, letra de Alberto Perico, música de Hernando Rivera Páez. Esta primera grabación, efectuada por Carlos, la primera grabación hecha por Carlos Julio Ramírez, acompañado de la Coral Verdi y la Orquesta Sinfónica de Colombia a finales de la década de los años 60. Para mí y para todos, yo creo que para todos nosotros, la voz de Carlos Julio Ramírez es incomparable. Nunca fue a la academia, nunca pisó una puerta de una academia, de un conservatorio. Todo lo que hacía, lo hacía porque nació con esas virtudes tan especiales. En fin, vamos a escuchar ese barítono extraordinario y formidable de Carlos Julio Ramírez en la primera grabación que él hizo del himno nacional de la República de Colombia. Bueno, yo creo que esa voz es inigualable. Después hizo unas grabaciones formidables, mejores que esta. La voz se le facilitaba para eso y además algo muy importante en los cantantes. El que no siente, no expresa. De ninguna, pero de ninguna manera. Él sentía, por eso se expresó como se expresó cantando el himno nacional de la República de Colombia. Después les cuento qué pasó y por qué Belisario Betancourt, el doctor Belisario Betancourt, lo bajó y colocó la de Tito Esquipa. No porque Tito Esquipa lo cantara mejor, sino por otras razones que más adelante, otro día les comentaré. Ya para finalizar esta corta disertación que dura 1 hora y unos minutos más, de este tema olvidado de nuestro himno nacional, permítanme, receptores queridísimos, rememorar con nostalgia aquella casona abandonada de la hacienda Prado de Nilo, en donde nació la marcialidad de la República. Recuerdo con precisión fotográfica en este momento que ese caserón consintió en su momento una parásita de flores rojas que se mostraban alegres y juguetonas, en las que las abejas revoloteaban y se hincharon del néctar que otros no hallaron, mientras su fragancia exquisita recompensaba el olvido. A lo lejos se escuchaba un concierto sincopado de corolas y turpiales, bichufués y pechiblancas, copetones y chicharras.
Han pasado muchos años, y la ingratitud campea prepotente sobre la memoria de quien, sin saberlo, ofrendó a Colombia el más hermoso de los himnos del mundo, el himno nacional de la República de Colombia. Yo les anuncié al comienzo que les tenía una sorpresa. Seguramente para ustedes no, pero de pronto sí, ¿por qué no? Absolutamente todos conocemos que fue Rafael Núñez el autor, porque otro es el compositor. Autor es el que hace la letra y compositor el que hace la música, que fue el autor de las estrofas del himno nacional de Colombia, y no hay tal. No hay tal. Muchas de ellas, ¿saben a quién pertenecen? A un amigo de Rafael Núñez. Esto lo dejamos entre nosotros nada más. Nadie menos que a Rubén Darío, ese poeta inmenso de América, que fue muy amigo de nuestro presidente de aquel entonces. Poeta épico, extraordinario. Muy bien. Voy a terminar entonces agradeciéndoles a todos ustedes vuestra generosidad con algo que grabaron hace muy poco tiempo. Es la versión coral del himno nacional de la República de Colombia en lengua huitoto. Oigámosla. Bueno, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad, y muy especialmente a quien quiero, aprecio y respeto sobremanera, a un amigo de sus amigos, al doctor Miguel Santamaría Dávila. Doctor Miguel, muchísimas gracias, y a todos ustedes, muchísimas gracias por aguantarme esta hora y unos minutos más. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Has hecho en realidad una presentación admirable de la historia del himno. En realidad, muy poca gente sabe cuál fue su origen. Y sobre todo, en muchas oportunidades, uno oye la primera parte que se hizo pues, después de la batalla de Boyacá. Unos la llaman la triunfadora, a otros le llaman la gloriosa. Tiene varios nombres, pero en realidad es una pieza musical extraordinaria, que nosotros aquí en la Bolivariana lo utilizamos muchas veces como fondo de las conferencias patrióticas. Eso es sumamente interesante, revivir que ese es el lejano origen de nuestro himno nacional. Ahora, el himno, en realidad, si uno lo muestra internacionalmente, es extraordinario. En todas partes del mundo donde lo oyen, sienten que es una pieza musical extraordinaria. Y tú has hecho una investigación extraordinaria, porque le has buscado sus orígenes, y yo no me explico dónde has conseguido grabaciones de esa época, porque eso es sumamente complicado. Uno ve que todas esas cosas se borran, se olvidan, y sobre todo no hay mucha gente que les importe. Afortunadamente, Fusagasugá tiene un personaje como tú, que es capaz de revivir esa historia y muchas otras más en la fundación de Fusagasugá, de Emilio Sierra, donde están reviviendo partes fundamentales de nuestra historia, de nuestra gloriosa historia,
y que desgraciadamente no se pueden multiplicar todos los días. Pero yo te agradezco muchísimo que en esta oportunidad nos hayan dado esa oportunidad, porque es muy interesante que la gente sepa cuál es el origen de nuestro himno y toda la majestad de una república como la nuestra, que está reflejada en esas notas que a todos nos conmueven cada vez que las escuchamos. Te agradezco mucho tu presentación, te felicito y sigue adelante con las investigaciones y con las presentaciones. Ya volveremos a tenerte por aquí con alguna otra cosa que tengas verdaderamente sensacional como lo que has hecho hoy. Muchísimas gracias, doctor Miguel, muchísimas gracias a doña María Elena, al doctor Alfonso Dávila, que entre otras cosas tiene el mismo nombre, a lo mejor son familiares de quien fue mi jefe en la gobernación de Cundinamarca, a quien aprecié y sigo apreciando a pesar de que ya no está con nosotros físicamente. Muchísimas gracias también a quien alzando la mano, que entre otras cosas quiere hablar, ¿por qué no? Y a Juan Salcedo, yo tuve la oportunidad de escucharlo y solazarme con esas explicaciones maravillosas de una conferencia tuya. A ver, yo quisiera hablar un momento, Miguel, ¿me permites? Jaime Santamaría. Bueno, mira, Miguel, primero que todo, agradecerle por esta hora y unos pocos minutos sensacionales de haber podido oír todas estas interpretaciones emocionantísimas de nuestro himno nacional, que realmente oímos con gran honor y con gran sentimiento patriótico. Pero yo quisiera hacer una recordación probablemente que muchos ya sabemos, es que no solamente en Colombia a las 6 de la mañana se oye el himno nacional en la República de Colombia, sino que en el pueblo donde nació Oreste Síndice también se oye todos los días, tocan el himno nacional y lo cantan con la banda del pueblo, lo cantan los niños y después cantan el himno del pueblo donde nació Oreste Síndice. Luego en 2 partes del mundo, todos los días del año, los 365 días, se canta el himno nacional 2 veces al día. Eso quería comentar. Muchas gracias, Jaime, muy interesante. ¿Alguien quiere? Mónica. Morir mi coronel. Sí, te digo. Sigue, mi coronel. El coronel Santamaría. Le habla su secretario, el teniente coronel Manuel Moreno Riveros. Mi corta intervención es para felicitarlo por la devoción y trabajo que usted realiza en tan honrosa distinción en la sociedad bolivariana, con el fin de sostener viva la figura, el pensamiento y las acciones heroicas de nuestro libertador Simón Bolívar, y además por ese entusiasmo permanente de su parte para reunir y mantener integrados a los socios y en tales condiciones participar en los temas históricos que mi coronel propone, que son de suma valía para nosotros, para la juventud y todos los colombianos. Un abrazo respetuoso y de reconocimiento por tan loable tarea de don Miguel, y asimismo al doctor Guillermo González por su magnífica charla, como la charla anterior de mi general Salcedo Lora. Y perdonen un momentico, escuchando aquí cuando hablaba de música, el doctor González, mi padre en el año 1944-45 era rector de un colegio en Silvania y lo trasladaron para Fusagasugá y yo caminaba con él, tenía yo más o menos 13 años. Seguramente ustedes son muy sardinos y no habían nacido en esa oportunidad, pero ahí subiendo por Las Palmas, por la avenida Las Palmas, había una casona grande donde habían más o menos 100 alemanes retenidos o protegidos por el gobierno colombiano. ¿Usted recuerda, doctor González, seguramente esa posición? Y entonces, también para decirles a ustedes que hay una canción muy grande que se compuso allá en Fusagasugá, que fue la canción que vivan los novios, Eso la compuso allá un señor en 1938, es que recuerdo eso por escucharlo a usted, Tierra, exactamente. Y entonces ahí a partir de ese momento comenzó a cambiar la música, esas danzas, esos valses antiguos, para luego meter el merengue, la rumba y lo que venía a continuación, de acuerdo a la música de hoy en día.
Fusagasugá, he escuchado también, y ya termino, es una de las poblaciones grandes de Cundinamarca y es candidata a ser la capital de Cundinamarca con Girardot, Chipaquirá y Facatativá. De manera que ese era mi comentario, lo felicito nuevamente por su conferencia y a mi coronel Miguel Santamaría, mi abrazo de admiración por todas sus acciones que hace frente a esta presidencia. Muchas gracias, Amorí, muy amable. Ahora, mi general Salcedo, creo que quiere decir algo. Sí, muy breve, presidente, muchas gracias, lo felicito, al igual que lo hizo Mamorí con lo que usted ha hecho, pero especialmente darle las gracias al doctor Guillermo González por la maravillosa exposición sobre el himno nacional. Te cuento que por allá en el año 87, estando yo por ahí en la región tranquila, allá en el Magdalena Medio, en Puerto Berrío, en un programa que dirigía el doctor Alberto Upegui, de pronto salió un himno cantado extraordinariamente bien y concitaron la atención de los oyentes para que dijeran quién cantaba. Yo, como había estado pues en Italia, entonces llamé por teléfono y dije, gracias, el que está cantando el himno nacional es el señor Tito Esquipa. Entonces, deme su dirección, di la dirección acá de la casa, porque la de Puerto Rico no hubieran llegado los regalos, una colección de libros. De manera que recuerdo mucho esa parte correspondiente a Tito Esquipa. De otra parte, pues, en el ejército, ¿no?, donde estuvimos con Gentil Almario alrededor de 40 años vistiendo el uniforme, todos los días cantamos el himno nacional. De manera que si hay alguien que ame el himno nacional, es quien lo ha vivido y quien lo ha llevado por todo el país y por fuera de él. De manera que aún después, en cualquier parte de donde uno esté, digamos, entrando a una base naval en Cartagena, por ejemplo, y ponen el himno nacional para izada o arriada del pabellón, y paran el tráfico y la gente se baja y todos los que estamos ahí cantamos el himno nacional. De manera que, doctor González, lo felicito, ha sido una extraordinaria exposición de hoy. Nos queda debiendo como 11 páginas de una cantidad de cosas maravillosas que usted nos dijo hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gentil Almario. Sencillamente, de una manera muy concreta y corta, felicitar al doctor Miguel Santamaría, al doctor Guillermo González y a las personas que han intervenido hoy en la charla, que ha sido muy, muy interesante. Nos ha enseñado muchas cosas y nos deja, claro, inquietudes para poder seguirlo buscando con el objeto de complementar toda la información que tiene y que se ve que la maneja, la domina y ha sido parte de sus inquietudes y de su tiempo como amante de la historia. Muchas gracias, doctor, presidente de la Academia, y a todos los presentes. Una buena tarde. Muchas gracias, mi coronel. El doctor Ramiro Zambrano, presidente de la Academia de Historia Militar. Una sincera felicitación, al igual que al doctor González. Realmente ha sido magistral esta tarde. Hemos conocido muchas cosas desconocidas y me ha dado también un elemento más en una obra que preparo y en donde estoy haciendo alusión a la labor de Rubén Darío, un nuevo elemento, como quiera que ya podemos vincularlo también, así no sea oficialmente, a la redacción de las estrofas de nuestro himno. El doctor González expresaba también una preocupación en cuanto a que no había escuchado nunca el himno nacional cantado por una mujer. Tuve la oportunidad, precisamente en Roma, de escuchar a nuestra entonces agregada cultural, Carmiña Callo, interpretando el himno. Y Carmiña comentó que lo había grabado también para la RAI. Sería interesante lograr conseguir ese ejemplar. No sé si, bueno, Carmiña no vive, no sé si su esposo Alberto viva,
pero realmente fue extraordinaria la interpretación que esa tarde hizo Carmiña Gallo de nuestro himno nacional. Nuevamente, una felicitación y un agradecimiento, doctor González. Miguel, es algo que dentro de las labores de la Bolivariana quizá pueda mañana prepararse un pequeño disco, así como se hizo con la vencedora en cuanto respecta a interpretaciones del himno nacional de Colombia. Y cuando vuelvan los pénsumes de historia, se pueda ligar la historia y la música para que generaciones futuras de colombianos puedan conocer, al menos tangencialmente, la historia de nuestro himno en una forma tan gráfica como lo ha hecho el doctor González. Muchas gracias, Miguel. Gracias, doctor González. Gracias, Ramiro. Interesantísimo tu planteamiento. Mire, doctor Santamaría y mi querido doctor Ramiro Zambrano, evidentemente el himno nacional de la República de Colombia lo han cantado mujeres, obvio, pero oficialmente, estoy hablando oficialmente, no. Y esa grabación que tú hablas, maravillosa y extraordinaria, de Carmiña Gallo, que entre otras cosas era cundinamarquesa, también nacida aquí en Mesitas del Colegio, resulta que su esposo, ya lo mencionaste, Alberto Upegui, retiró eso. Y como Alberto lamentablemente se fue a acompañar a su mujer al cielo, pues eso ya se perdió. Sergio González. Porque quiero agradecerle. Yo fui uno de los compañeros que se reunió con usted para oír el libro de Bolívar. ¿Se acuerda del tema del libro de Bolívar, no? Sí. Y nos, somos egresados del Colegio San Carlos, hicimos una sesión de trabajo y en esa sesión pues usted nos acompañó y muy amablemente nos están invitando. Aquí estamos 3 compañeros de esa época: Alfredo Navas, que creo que usted lo conoce, José Macía y mi persona. José Macía se acaba de retirar y me pidió un favor que les hiciera y les comentara. Yo soy hijo de un compositor colombiano, Fabio González Ureta, y en esa época en que papá escribía tanta música, que hizo 9 sinfonías, un concierto para violín, un concierto para piano, un Te Deum por la Paz de Colombia, también lo escribió. Toda su música fue dirigida por el maestro Olaf Rotz en su momento. En esa época estaba un cantante muy importante que se llamaba Luis Macía. El hijo estaba aquí en la reunión, pero le tocó retirarse. Luis Macía me dijo, el papá José Macía, que Luis Macía cantó con Oriol Rangel en el año 56 más o menos, por un auspicio del Banco de la República. Hicieron un canto del himno nacional, Oriol Rangel interpretando y cantando Luis Macía, que era una persona que le faltaba la vista, pero era un gran cantante. Él también fue profesor del Conservatorio de Música. Papá estuvo 15 años dirigiendo el Conservatorio de Música y creo que era importante esa anécdota. Y otra cosa para preguntarle al doctor Guillermo González, a mí me han mandado un video que no sé si todos conocen, de donde nació Orestes Síndice, que allí tienen una orquesta y tocan el himno nacional. No sé si usted tenga ese video, no sé, no recuerdo quién me lo mandó, pero sí vale la pena tenerlo porque es una documentación muy linda de esa ciudad donde nació Orestes Síndice. Muchas gracias por dejarme hablar un ratico. Mira, te voy a contestar eso. Es importante. Resulta que ese lo hizo para atraer turistas, pero es absolutamente falso. No falso lo que hay allí, sino lo que dicen. Orestes Síndice no era palaciego. De ninguna manera. Él no nació en un palacio de esa naturaleza, como ellos dicen, sino que aprovechan la circunstancia para tomar desprevenidos turistas colombianos para que vayan a ese castillo y dejen su platica. Está muy bien hecho, ese video, bueno, pero sí, absolutamente mentiroso. Pues muy bueno saberlo porque lo han difundido mucho, ¿no? Y yo creo que a todos ustedes les habrá llegado ese video, ¿no?
pero muy interesante la información. Bueno, hay una cosa, uno de la familia de José Macía tienen esa grabación del Banco de la República, por si tiene algún interés, ellos se la pueden facilitar. Hay que buscarla, claro que sí. Sí, sí. Muchísimas gracias, te agradezco mucho la intervención. No, ahora señor. quiero llamar a mi almirante. Jaramillo. Ahí está, sí. Doctor Santamaría y doctor Guillermo González, qué rato tan agradable el que hemos pasado. Yo creo que es muy difícil que en tan poco tiempo le lleguen a uno tantas informaciones que verdaderamente desconocía. Se me hace excelente la presentación. Y quisiera ir hablando pues de la presentación del pueblo este de Italia. Yo recibí en alguna oportunidad un mensaje en que presentaban una orquesta de niños y decían que era el pueblo natal de Sindici, y verdaderamente no había ningún castillo, sino era simplemente en una calle, y decían que siempre ese colegio cantaba o interpretaba primero el himno italiano y después el himno nacional. Desafortunadamente son esos videos que llegan y se pierden, pero también ahí comentaban de que el maestro se había venido muy pronto para Colombia, donde había vivido y había muerto en gran pobreza. Recuerdo pues eso. Y ahora sí me queda una duda que me gustaría, si el doctor González, que nos la soltó y después la recogió, nos cuente qué fue con lo que pasó con el presidente Betancur y Carlos Julio Ramírez, porque verdaderamente creo que es un libro que deberíamos conocer. Si me regalan 5 minutos, yo lo cuento. Claro. El problema no fue con Belisario Betancur. Ojo, con él nadie tenía problemas, y ustedes lo saben mejor que yo. El problema fue con el país. Alguna vez, en un 20 de julio, por allá en Nueva York, le solicitaron, estando de presidente el doctor Belisario, le solicitaron a Carlos Julio Ramírez que cantara el himno nacional de la República de Colombia, y él se negó, y se negó rotundamente, y en una forma grotesca. Y eso fue más lo que disgustó que el haber dicho que no. Él pudiera decir que estaba fónico, en fin. Eso fue una noticia que se dispersó por todo el país. Carlos Julio Ramírez se negó a cantar el himno nacional de la República de Colombia. Eso llegó a oídos, obviamente, de Belisario Betancur, y Belisario Betancur dijo, pues, si no lo quiere cantar, pues no lo va a volver a cantar, por lo menos en mi administración. Eso fue lo que pasó. Y ya le voy a contestar algo. Allá donde estuviste dándose una vueltica por Italia, resulta que por este síndice no nació allá en el castillo, ni nada de eso, así como le echan a uno el cuento. De ninguna, muy bien, es decir, muy bien contado, ¿no? Pues se lo puede uno pasar enterito. Y un videoclip supremamente bien hecho. Resulta que él nació en un sitio que se llama la Trattoria Carleone. Yo no sé si está bien pronunciado o no. Por ahí, cerquita donde tú estuviste, es una especie, en este momento tengo entendido, que es un restaurante, y ahí nació él. Él no nació en donde dice ese video. Ojalá no, porque no hubiese venido aquí a Colombia. Definitivamente, las circunstancias hicieron que él llegara aquí. Pero si hubiera estado en el castillo, pues allá estaría todavía con cortejos y con cosas de esas. No, además tuvieron que dar, en su vida les tuvieron que dar la mano para hacer lo que él hizo hasta que se enganchó en
en una entidad que lo trajo a Colombia, y aquí se encontró con la panacea y la no panacea, Justina Janot. Y ¿saben una cosa? Yo conozco todo esto, primero porque a mí no me gusta hablar lo que otros dicen para seguir contando la misma historia. Yo investigo. Resulta que Orestes Índice estuvo aquí en Fusagasugá. Y entonces, ¿cómo así que en Fusagasugá? Sí, por una sencilla razón. La notaría del circuito no estaba en Tocaima, no estaba, todo eso correspondía a la notaría de Fusagasugá. Y ¿cómo se llama esto? El juicio de sucesión se llevó aquí a cabo en Fusagasugá. Y él venía cada 8 días a ver cómo iba el asunto. Y aquí dejó algo espectacular que ya se perdió. El armonio, por ejemplo. Hombre, es que no hay derecho que este país vote las cosas que han hecho la nacionalidad. Hemos tratado de recuperarlo y no ha sido posible, no porque eso tenga un valor económico, sino moral y afectivo. Pero eso de afectividad y de moralidad, olvídese, si no hay dinero, no hay negocio. Eso es todo. Muy interesante. Gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia, que ha sido muy grata, y Guillermo ha sido muy bien correspondido por la audiencia, que han visto en su exposición algo muy interesante, como en realidad lo es. Y además de felicitarlo, pues lo invito a que en otras oportunidades, con toda esa sabiduría y experiencia que tiene, demostrada desde hace muchísimos años que lo conozco, nos vuelva a dar alguna muestra de sus conocimientos. Miguel Antonio, Jaime Santamaría. Ah, Jaime, sí. Mira, un último comentario que creo que podría ser interesante. A Colombia desde hace como unos 4 años más o menos ha estado viniendo una historiadora italiana que se llama Olimpia Niglio. Ella ha estado muy interesada en escribir sobre todos los italianos que han estado en Colombia, que han traído alguna tecnología, algunos conocimientos. Se ha centrado obviamente en los ingenieros. Por ejemplo, yo escribí con ella sobre uno de los grandes ingenieros que tuvo Colombia aquí, pero también escribió un texto muy interesante sobre Orestes Índice. Me gustaría enviárselo para que vean algunas cosas. Ella como historiadora, y realmente lo mismo que Guillermo González, han estado verificando la realidad de lo que escriben. Entonces sería muy interesante si les mando este texto de Olimpia Nigli para que confronten algunas ideas, ver si es cierto, en dónde nació, cómo es su pueblo, etcétera. Yo con mucho gusto lo puedo enviar para que haya una verificación tanto de Guillermo González por otras personas sobre estos aspectos diferentes que Olimpia Niglio ha estado escribiendo. Con mucho gusto. Magnífico, Jaime. Te agradezco mucho. Mándamelo, que yo lo reproduzco y se lo hago llegar a todos. Doctor Jaime, aquí había un sitio, porque ya lo borraron también, que es Sabaneta, el Hotel Sabaneta, en donde estuvieron confinados. Oiga lo que voy a decir ya para finalizar, porque estoy cansado. Resulta que siempre se habla de los alemanes, ¿sí o no? Que los alemanes para acá, que los alemanes. Ellos estuvieron ahí en un confinamiento, o para decirlo mejor, en hibernación. Eso hay que llamarlo con un nombre propio. Hibernación. Y hablan de los japoneses, pero nunca se han referido a quienes también estuvieron allí. Y es lo que acaba de decir el doctor Jaime Santamaría, los italianos. Ojo, de eso nadie ha hablado. ¿Por qué? No lo sé. Perdónenme, pero yo no voy a intervenir más porque me robé todo el show y yo creo que mal robado. Doctor Miguel Santamaría, muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante. Exactamente, en Fusagasugá fue el sitio donde llevaron a los alemanes y a los representantes de países que fueran nazis. De manera que allá pasaron una temporada muy agradable,
los alemanes, los italianos y algunos franceses durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Eso es cierto. Bueno, entonces con esto cerramos la sesión, agradeciéndoles a todos su audiencia y avisarles que el próximo 16 de julio, es decir, dentro de 8 días, habrá la conferencia del almirante Carlos Enrique Ospina Cubillos sobre un tema muy importante de historia naval. De manera que los convocamos para de hoy en 8 días a la misma hora, que esto será muy interesante. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde.